Buenas tardes. Estamos Hola. en el primer capítulo, en el primer café de Café y Tech, un podcast sobre café y deep tech, ¿no? Y ciencia también, Ciencia vamos a hablar de también. ciencia. Bueno, metemos la ciencia dentro del deep tech, Venga, guay. que al final la ciencia se basa en la data. ¿Qué es el deep tech? Ahora lo vamos a contar. Bueno, somos los creadores de este podcast, Marcos Ladreda y yo, Mariano de Diego, Marcos de Eterna Eternal Agnostics. y nosotros de Vertiports Network. ¿Y quién es Marcos Ladreda? A ver, cuéntanos. ¿Qué estudiaste? Soy biólogo, vamos a partir de esa base. Vale. Y un friki de los deportes extremos. Muy bien. Esas son las dos cosas así que definen la mayoría de mis días. Las mañanas normalmente estoy viendo datos sobre moléculas. Guay. Y por las tardes intento escaparme a surfear, a esquiar, a hacer alguna otra actividad, a escalar. Y bueno, me llevo dedicando a la biotecnología desde 2014, desde que acabé de estudiar biología. Ok, ¿y por qué biotecnología? ¿O qué es lo que dijiste? Por esto me voy a meter aquí, ahí a darle caña. Fue casualidad. Casualidad. Sí. En la casilla de, ¿no? Dijiste, tengo que elegir asignaturas optativas y va. Yo hice 2 años de económicas, de ADE exactamente. ¿No lo sabías? No sabía que habías dicho. Sorpresa. Pero realmente yo me iba por las tardes y por las mañanas. Vale. O sea, yo salía de casa por la mañana a las 6 de la mañana y decía a mi madre, oye, que me voy para la uni. Pero no. Y bajaba al trastero, cogía las tablas, los neoprenos, recogía todo mi grupo de colegas y nos íbamos a surfear el día entero. Y el segundo año dijiste, esto no se puede sostener. Claro, esto no es sostenible. Iba probando, más o menos, o sea, iba mejor que colegas que se pasaban el día en la cafetería. Muy bien. Pero mal. No, tampoco que eso no es un ejemplo. Y entonces llegó un punto que dije, oye, a mí las ballenas, los delfines y tal me gustan, quiero estudiar biología marina y llego para casa y dice mi madre, venga, a ver, empieza por aquí. Claro, Por aquí. desde aquella, claro, no había grado en biología, eran 5 años de licenciatura. Y dice, bueno, llevas 2 estudiando, vas a meterle otros 5 ahora. Va, venga, vale, pero año por año. Vale. Y lo hice año por año. Muy bien. Sí. Claro, si no me quedaba otro, o sea, sin la blanca. Entonces, cuando salí a trabajar, realmente había acabado biomedicina. Dentro de la biología era la rama y yo quería irme a trabajar a algún sitio, vivía en Asturias no había trabajo ninguno de biología, ni de laboratorio, ni técnico de laboratorio, o sea, no había nada. Y entonces me puse a mirar vuelos desde Asturias y había 4 vuelos desde Asturias, había unos Stansted y dije yo, bueno, pues en Londres igual. Alguien y entonces, sabrá de algo de un día, sí, no sé si estaba mirando alojamiento o que fuera, vi el mapa y dije, oye, esto mide Cambridge y tal, que estaba como encima de Londres. Y dije, oye, esto, y aquí era como que había gente lista, entonces empecé a investigar un poco y tal. Hostia, pues sí, hay gente lista. Sí, y entonces dije, bueno, pues en vez de ir a Londres ya tenía el vuelo pillado, yo iba para Londres. Me dio 500 euros mi abuelo y entonces me pillé una habitación que era como estas 2 sillas juntas y con una litera en medio, entonces no podías estar de pie casi. Lo más barato que había allí, tardaba 1 hora en llegar al centro de la ciudad y inmediatamente empecé a buscar trabajo allí y fui cayendo en diferentes laboratorios. Vale. Y el punto de inflexión en ese periodo fue que llegué a la empresa del inventor del test de embarazo. ¿Qué dices? Un señor... Del test de embarazo. El señor, creo que eran 3 inventores... 60 más años, ¿sabes? Pues sí, creo que tenía 70 y pico de aquella hora, tendría 80 y pico. Paul Davis. Y este señor, pues... En Cambridge. Sí, cerca de Cambridge, en Bedford, pero bueno, sí, era como las afueras de Cambridge. Muy bien. Y este señor, bueno, tenía un montón de proyectos, todos relacionados con descubrir moléculas para diagnosticar enfermedades. Bueno. Y bueno, yo había trabajado en Clinical Research Organizations antes. Eso fue lo que te hizo clic. Esto me mola. Claro, ahí exactamente, fue el punto de que dije, anda, qué interesante esto de las moléculas. Primero los test, primero la parte mecánica, cómo funcionan los test rápidos, los anticuerpos,
la fluídica, o sea, ya... Sí, la parte más técnica. Claro, porque tú entrabas a ver, pues eso, los diferentes pares de anticuerpos, cómo se pegaban a las proteínas, no sé si sabes algo del tema. Algo. Vale, pues entonces lo que hacíamos eran inmunoensayos. Es vocación frustrada, la biología. Un día traemos un test aquí y tal, y lo desarrollamos así en directo mientras entrevistamos a alguien. Pues eso, juntábamos los anticuerpos, creábamos diferentes matrices. Claro, cuando tenías que hacer, por ejemplo, estábamos haciendo un test para fibrosis quística, ya que yo había como millones de anticuerpos pegados, unos se pegaban unos a otros, y para saber lo que se pegaba, que bueno, al final funcionaba, pero tardamos, ¿eh? Y entonces de ahí ya nada, dije, oye, esto se me da bastante bien, entendí un poco cómo funcionaba la dinámica, y a mí me apetecía volver a Asturias, porque, a ver, Cambridge estaba muy guay. Tiro la patria. Más que la patria, que también. Asturias. En los deportes, del decir, joder, es que yo de pequeño surfeaba por las mañanas antes de ir a clase. Vale, eso es una cosa importante, ¿no? Estábamos pensando, ¿no? Esto, la vocación, ¿no? De pequeño. Es el punto, estabas ¿no? En casa ahí con la lejía de mamá y claro. mezclando cosas, ¿o eso fue después? Bueno, jugaba mucho me gustaban mucho los puzzles. Vale, o sea, te viste ya siempre hay una sí, de resolver cosas. Me hice un Empire State en 3D con nada, igual tenía 5 años, era más alto que yo el Empire State. O sea, siempre había habido algo ahí científico, ¿no? Técnico que te llevaba... Sí, tenía un punto de entrar en flujo que me flipaba, que es lo que encuentro también en los deportes extremos. ¿Qué es entrar en flujo? Porque a lo mejor los que nos estáis viendo no tenéis ni idea de lo que es entrar en flujo. Vale, sí, hay que empezar a definir todo este tipo de conceptos. Esto es café y tech, es decir, la parte de café tiene que ser amigable. Hay muchos libros sobre la experiencia de flujo, ¿no? Y el más importante es fluir, que es de creo que es ruso, Mihalikowski, una cosa así. Ya buscaremos el nombre y lo pondremos en las referencias. Pero básicamente es como que entras en un túnel, ¿no? Sí. En un túnel y desaparece todo lo demás. Solo ves eso y ya está. Y se te puede pasar el tiempo, puedes no comer, puedes no tener hambre, se hace de noche, ¿no? Yo tengo salido a las 5 de la mañana del laboratorio y no saber ni cómo me llamaba. Total. Sí. Muy guay. Y eso ya te pasaba de pequeño, ya te ponías ahí con tu tal y te liabas. Sí, me ponía ahí con los puzzles y luego el siguiente punto de inflexión fue un deporte muy poco respetado, que es el bodyboard. Muy poco respetado. O sea, el deporte menos respetado que conozco para lo que es. Vamos a hacer... Cuando todavía me preocupaba el tema... Apología del bodyboard. Apología del bodyboard. Es uno de los deportes más extremos que conozco. Y cuando sale tu vecino del pueblo donde tú haces eso todo el día y que estás viendo gente pillar olas con eso todo el día, dices, pero tú también sigues con la tabla de pequeños con 35 años y dices tú... Ostras, a lo mejor hay algo más ahí, ¿no? Claro. Tiene más profundidad el bodyboard de lo que se ve desde fuera. Exactamente. Muy bien. Y la verdad que me da pena, pero bueno, es lo que hay. O sea, es un buen que le gusta esto, pero el bodyboard es un buen deporte. Pero era lo que me hacía entrar en flujo, ilusionarme, y entonces entras en esa dinámica. Es como más fácil de explicar con la escalada. O sea, tú estás colgado de una pared. Vale. Tienes la cuerda, pero la cuerda está enganchada a un punto que está por debajo tuyo. Y que igual tienes una caída de 10 metros, imagínate, 10 metros de caída. Caída libre. Claro, y se te van cansando los brazos, empiezas a hacer un baile ahí del pie para aquí, para allá, no sabes para dónde ir, y tienes esa sensación de sufrimiento, ¿no? De estoy aquí. Y no piensas que no te va a pasar nada, pero hay un punto ahí de decir... No piensas en otra cosa. Bien. Estás solo en eso. Eso es exactamente entrar en flujo. Exactamente. Ahí. Muy bien. Oye, pues vale. Y de ahí, vale, o sea, ya sabemos quién eres, Marcos. ¿Cómo te lleva esto a... O sea, ¿qué es Eterna? ¿Qué es Eterna hoy y qué estáis haciendo? Porque a mí el proyecto Eterna me ha volado la cabeza, ¿no? Es algo por lo que... Casi origen de este podcast, ¿no? Entonces, ¿qué es Eterna? Cuando nos conocimos, Cuando ¿no? nos conocimos, en plan, un pitch, nos presentamos, entonces es como, ¿qué es Eterna? Porque es importante, creo, que expliquemos bien lo que estamos haciendo, porque en España parece mentira que se estén haciendo estas cosas.
Entonces, cuéntanos, Claro, qué es porque a nivel Eterna? tecnológico realmente, que es la conversación que teníamos antes, que fue lo que impulsó que empezáramos, ¿no? Sí, o Que sea, hay, Eterna es, lo voy a explicar muy fácil. Yo tengo 35 años cronológicos, ¿vale? pero hoy tengo 34 años ¿Cómo, biológicos. cómo? A ver, espera, espera. ¿Cuál es la diferencia entre la edad cronológica y la otra edad? ¿Cuál es? La biológica, es decir, la edad de tu cuerpo, de tus ¿No órganos. son las mismas? No, ¿Qué porque, dices? claro, Es que, vale. Esa es la voladura de cabeza, o sea, que efectivamente existe una diferencia entre la edad biológica y la edad que has vivido, ¿no? O sea, el tiempo que estamos... claro, el tiempo que has vivido es mm, casi, yo lo obviaría en cierta manera. Sí que tiene cierta Vale. relevancia, pero tu cuerpo evoluciona, vive de manera distinta, digamos, así dicho de manera Están muy sencilla. separados. Y Sí, entonces, sí. ¿en Eterna qué hacéis? Medimos la edad biológica. Desarrollamos un nuevo reloj biológico que sirve para medir la edad biológica en tiempo real. Porque sí que hay muchos test de laboratorio, que tienes que mandar una muestra. En tiempo real. Claro, En tiempo real. en tiempo real. Joder. O sea, sois capaces de saber la diferencia que existe entre lo que has vivido y la edad real, ¿no? De tu Claro. cuerpo. O sea, cuánto se ha degenerado tu cuerpo y cuánto rendimiento puede tener tu cuerpo en los próximos años. ¿Cuál es la tendencia de tu cuerpo? Muy bien. O sea, vas a poder seguir caminando bien, vas a desarrollar cánceres, vas a vivir súper bien, vas Y a eso lo tener... haces con tecnología. Claro. Nosotros trabajamos mucho con análisis masivos de moléculas ¿Vale? y en paralelo hacemos mucho análisis de datos. Machine Learning y Deep Learning. Entonces ahí hay un trabajo Está importante. como muy de moda ahora, ¿no? Claro. Hay gente ahí que sale por ahí de vez en cuando, locos, que dicen, no, he reducido mi edad biológica 20 años, ¿no? El tío este que está zumbado, que vendió una Brian startup. Johnson, dices. Sí, sí. De hecho, el martes estuve comiendo con el médico que lleva todo su programa, que se llama Oliver Zollman. Ya nos contarás. Y sí, ya Eso te es para contaré otro sobre capítulo, eso. eso Sí, para sí, otro ahí eso capítulo. lo dejamos hablado. Sí, o sea, efectivamente. Entonces, nos estás diciendo que hay gente hoy, ¿no? En este planeta que está intentando reducir su edad biológica. Claro. ¿Por qué? No por vivir más tiempo, no por tener una fecha Ujú. de caducidad ¿Biológica? biológica mayor, sino por llegar a... Porque realmente nosotros, o sea, el ser humano tiene una fecha de caducidad, igual que otros animales. Vale. Pero unos llegamos mejor a esa fecha de caducidad y otros peor. Y normalmente las personas que llegan mejor son las que más viven. Vale. O sea, O sea, los existe- centenarios... O sea, existe cierta relación. Sí. Bien. Y lo que yo creo que a lo que aspiramos en el campo de la longevidad es a vivir hasta ese máximo de la fecha de caducidad, pero Mejor. sin sufrir enfermedades, mejor. Muy bien. Claro, a ver, yo prefiero... Seguir haciendo, ¿no? Seguir haciendo bodyboard con 90 años. Tal cual. Claro. Vas Bueno. tumbado, no te tienes que poner de pie, es más fácil que surfear. Apología del bodyboard. Apología del bodyboard. Bueno, oye, súper interesante, ¿veis? O sea, creo que eso es lo que está muy guay, ¿no? Que hacéis cosas como algo muy específico, pero que a todo el mundo, o sea, yo creo que a todo el mundo nos interesa, ¿no? Es algo que te quedas ahí como, se te queda detrás y dices, bueno, pero ¿cuál es mi edad real, no? ¿Cuál es mi edad biológica? Claro. Muy guay. Claro, ¿y qué me aporta esto, no? O sea, ¿cómo puedo cuidarme mejor? ¿Qué hábitos son los que me hacen estar bien? Claro. O sea, porque tú ya no es saber todos los hábitos y llevar una vida excelente, ¿no? O sea, el punto está... O sea, puedes elegir. Claro, tú puedes O sea, cuantificar cada entendemos- hábito. Claro, entendemos que dependiendo de lo que tú hagas, vas, como lo estáis viendo en tiempo real, ¿no? Puedes tomar decisiones para mejorar esa edad biológica, pero puedes Claro. hacer... Y ¿Está específico? de manera minimalista. Bueno, a Vale. ver, tiene sus limitaciones, obviamente, Vale. y es un campo que está empezando a crecer. Los test epigenéticos sí que es cierto que son los que más precisión dan, que nuestro test se basa en la epigenética. Momento. ¿Qué es la epigenética? Exacto, o sea, que todo el mundo pensaba, ¿qué es la epigenética? Está bien que Bueno, tú tampoco, que tú no seas biólogo. Vale, venga. Tú también tendrás tu parte. ¿Qué es la epigenética? Cuéntanos qué es la epigenética. A ver, partimos de la genética. Todos tenemos una misma genética. ¿Vale?
Eso es lo de los cromosomas, Sí, ¿no? partimos de una base, más o menos. Exactamente, los cromosomas están dentro de la célula, en el núcleo, bueno. Y es como dentro- un mapa, ¿no? De lo que somos. Sí, es la base. Pero luego, esa información genética Ujú, se expresa de diferentes maneras. ¿vale? Y lo que regula cómo se expresa esa información Ujú. es la epigenética. O sea, es como el controlador del genoma. Vale, es decir, lo que somos, que eso lo llevamos dentro y eso no lo podemos cambiar, pero el cómo hacemos que eso funcione, Claro. eso sí podemos inferir. Por Sí ejemplo, sí podemos trabajar en eso. Por ejemplo, ¿a ti te gusta bañarte más en el Atlántico en invierno o en el Mediterráneo en verano? A mí me gusta, yo soy de Atlántico. Yo soy una persona... O sea, que a ti te gusta el frío. Sí, sí. Y cuando llevas mucho tiempo en el Mediterráneo y de repente llegas un día frío al Atlántico, ¿qué tal lo pasas? De regular. Pero bueno, el segundo día ya Te adaptas. vas adaptándote, efectivamente, te aclimatas. Sí. Porque adaptarse es algo que el individuo no puede. Puede la especie, pero el individuo no puede adaptarse. Entonces se le denomina aclimatarse. Bien, pues te aclimatas. Que bueno, es importante tener estos Sí, conceptos. no, está bien. Son conceptos muy técnicos, Claro. pero al final son cosas que nos pasan en el día a día, ¿no? O sea, lo que estás Exactamente. diciendo. O sea, Claro, entonces tú no vas al pongo una frío. calefacción en mi casa, vale, Eso. ok, pero puedo estar muchos días y al final te aclimatas. Exactamente. No pasas tanto frío como hace un mes, ¿no? Claro, entonces te expones al frío. Y eso influye en cómo se expresan los genes, ¿no? Ese tipo de comportamientos. Exactamente. Si esos comportamientos los mantienes en el tiempo, Vale. la actividad de tus genes va cambiando. Es decir, la epigenética actúa sobre la genética. Y eso es lo que impacta en la edad biológica. Claro. Y entonces, por ejemplo, tú, si se regula esa epigenética, pues produces otro tipo de proteínas. Y entonces esas proteínas hacen que tú no tengas sensación de frío. Vale, y ellos o vosotros lo medís. Exactamente. Sí, señor. O sea, a mí me ha quedado claro. Lo que pasa es que, a ver, ¿no? O sea, esta idea es que todo nos quede claro. Y yo creo que es súper interesante eso que hacéis. Porque además tiene pinta de ser como un campo muy amplio, ¿no? Pero a ti, ¿qué es lo que...? O sea, si tuvieras que elegir, sé que estás haciendo esto, que estás además emprendiendo, todos somos emprendedores, pero todo lo que todo lo que tienes a tu disposición en eso, puede ser biología, pues, ¿qué es lo que te molaría? O sea, dirías, mira, si yo realmente tuviera que dedicarme a algo sin tener que pensar que el proyecto ya en sí es la hostia, ¿no? Pero de todo eso, ¿qué es lo que dices? Mira, realmente a mí lo que me flipa es esto. Ya. Sí, no, está claro. O sea, la edad biológica realmente es como la primera fase, ¿no? El valor generalista que te da esa información sobre tu salud, pero hay que ir más allá. O sea, hay que saber si estás desarrollando un cáncer, si vas a aumentar tu riesgo cardiovascular. Vale. Es decir, hay que crear un mapa de las enfermedades. Okay. ¿Y antes cómo hacíamos eso? Porque esas enfermedades, o sea, ya las tenemos, ¿no? Sí, en determinada medida. Hay que definir el envejecimiento. Ahora es un tema, porque hay que tener contexto. El envejecimiento es la degeneración de nuestro cuerpo. Y la degeneración de nuestro cuerpo causa ciertas enfermedades, y esas enfermedades principalmente son todos los cánceres, todas las enfermedades cardiovasculares y todas las neurodegenerativas, como un Alzheimer o una demencia. Y eso en el mapa genético que nosotros tenemos, en cierta medida, bueno, supongo que habrá elementos y podemos dar porcentajes. Vale, podéis dar porcentaje, vale, está bien saberlo. Pero en cierta medida eso está escrito en nuestra genética, ¿no? Más claro. o menos. Y podemos en un 30, trabajar. Digamos que lo que está escrito afecta en un 30%. Vale. A y el nuestra resto, salud. Epigenética. Y el resto es la epigenética, sí, que afecta en un 70%. O sea, nuestros hábitos, nuestro entorno. Vale, entonces a ti lo que te molaría es hacer eso. O sea, a mí lo que quiero construir, sí, es un mapa completo de todas esas enfermedades para hacer un seguimiento de cualquier persona y que pueda saber antes de tiempo la tendencia que tiene hacia cualquier enfermedad, qué porcentaje de riesgo tiene de cualquier enfermedad y reducirlos. Sí, sí. Para que lleguen, pues la mayoría a los 100 años o 110 años de una manera sana y que no tengan que sufrir operaciones, que puedan seguir haciendo bodyboard a los 90 sí, y que o jugando a ping-pong. Pues súper, muy molón. Por eso estamos aquí, ¿no? Por eso estamos contando estas cosas. Porque al final, parece mentira, pero en España hacemos cosas muy chulas de este estilo y con gente como muy loca que tenemos nuestras obsesiones, pero que en el fondo podemos transformar determinadas partes
de nuestro día a día de una manera positiva, ¿no? O sea, la idea es Claro. y claro, y esto lo estás transformando en un negocio, ¿no? Llevarlo, vivimos en un mundo Efectivamente. capitalista, ¿no? Esto lo tenemos Sí. claro, entonces, ¿qué tal es emprender en España, ¿no? Porque, oye, ¿por qué no estás en Estados Unidos o en Reino Unido, ¿no? En Claro. vez de Cambridge, entendíamos que te encantaba el bodyboard, pero ¿por qué España? ¿Y qué tal España? A ver. Vamos a ponernos serios. A ver, a mí yo puedo comparar porque yo he emprendido tanto en Reino Unido como en España Sí, y, por ejemplo, la burocracia de España es un tema interesante. interesante, Sí, a ver, divertido. cualquiera que hayamos emprendido, yo siempre tengo una cita, ¿no? Que es como la primera vez que emprendí, que fue un desastre, de todo el emprendimiento solo saqué un conocimiento, ¿no? Uno solo, que es como, pero lo más valioso es tener un buen gestor, ¿no? Claro. Tener un buen gestor es lo que aprendí de esa, porque efectivamente vivimos un país burocrático, ¿no? Un poco, ¿no? O sea, yo lo comparo con Reino Unido, que haces todo desde... Online, Online, todo. pagas En la misma con una página. tarjeta de crédito y listo. Y en España necesitas tener un CRM con todas las páginas que gestor. tiene el gobierno para cada cosa, incluso para cada producto determinado, tienes varias páginas. Ya, la verdad es que es un poco, en ese aspecto, luego te acostumbras, o sea, llega un punto ahí que tal, pero de todo eso, ¿qué es lo que más te mola? Dices, si tuviera Fua. que elegir solo No, un yo trámite... tengo una, de hecho que aún no lo he conseguido acabar. Llevo meses intentando resolverlo. Bueno, a ver, cuéntanos, ¿cuál es el trámite que dices, A ver. no puedo resolver esto? No puedo cambiar mi mail de notificaciones de, Ostras, de una página de la del agencia gobierno. tributaria, de la No voy a decir de cuál es exactamente, Sí, pero no puedo cambiarlo. Llevo como haciendo pasos y mandándome emails con el equipo técnico y sí, o sea, ha sido imposible. imposible. Aún no lo he conseguido. Bueno, es un buen reto. O sea, yo recuerdo aún Sí, cuando hubo todo el cambio, de que de repente todos pasábamos a Macintosh, a Mac y tal, entonces era como, no, que guarda una copia de Windows XP, por si acaso, ¿no? que por si acaso, porque no Para vas a poder volver. abrir, no vas a poder volver a abrir la Pues agencia tributaria en el navegador. Bueno, es buen reto, o sea, sí. buena suerte, Sí, sí. buena suerte. Bien, está ¿A ti guay. cuál es el proceso burocrático que te gusta a ti más? Yo he tenido siempre mis más y mis menos con la seguridad social. Cosas muy como nunca han aceptado mis números el número del banco, de la cuenta bancaria, nunca he sido capaz que a la primera me cargaran correctamente los recibos. Ha sido quizás lo que más he peleado. Y he estado, pero incluso ahora, he Pero estado porque es un banco determinado que igual no Da igual, funciona o sea, bien. da igual. Has Me he probado pasado distintos con bancos. varios bancos y Claro. llegó el punto de decirles, mire, pero ¿con qué banco necesito que abra la cuenta, no? ¿Hay algún banco que ¿Algún tenga el banco monopolio de buena particular? actividad? No, imposible. Y luego aquí descubrí una técnica muy graciosa, que es ir al revés, ¿no? Es como tú vas a preguntar, pero tú ya sabes qué es lo que tienes que presentar y como que la cosa fluye mejor. Eso Claro, porque funciona. como que ayudas. Él te ayuda y eso funciona. Es un proceso como pedagógico, ¿no? Sí. Aprenden mucho de trámites. Pero es cierto que somos un país burocrático y te tiene que gustar. Claro. Te Sí, tiene que gustar. Tienes sí. que tener un punto de decir, mira, esto me mola y Lo importante voy a pasar la lo mañana en la importante- seguridad social. Yo creo que lo importante para emprender en España es tener un founder, un compañero de equipo Sí, que eso es. Sí, que burocrático. le guste la burocracia. Sí, burocrático, que le mole. O sea, yo tengo que reconocer que eso a mí me mola. Que vea un email de una subsanación y diga, Ya. ¡fua! Esta es mía. Esta mañana me la dedico a hablar con la gestoría Eso. y a solucionar estas usadas. Exactamente. Total. Yo tengo que reconocer que a mí me mola. O sea, son los trámites, no sé si porque lo he hecho o sea, en este proceso de... Al final muchas veces he estado yo solo, entonces es como te toca hacerlo a ti y llega un punto que cuando lo consigues, cuando consigues alinearte con la administración, es como positivo, ¿no? O sea, somos Sí. un país burocrático, pero yo creo que también eso es una ventaja competitiva, ¿no? El salirte y conseguirlo, ¿sabes? Claro. Te da unos skills. No todo el mundo puede tener una empresa perfectamente Sí. estructurada en España. Sí. Y con- conseguirlo claro. es como, ya estoy aquí. Sí. No, de hecho yo para montar una empresa de biotecnología, los primeros compañeros que encontré eran una directora legal, un director financiero Sí, y un equipo que supiera
mover la burocracia en España y una Sí. buena asesoría. Sí, no, eso, buena Es lo que asesoría. necesitas. Yo en esta los primeros con los que hablé, en esta última etapa en la que estamos ahora, de mi emprendimiento, yo los primeros que hablé fue con abogados. Ya me fui directamente al otro rollo, ¿no? En plan, primero vamos a hablar con abogados y luego, Claro. luego ya vemos. Y luego ya nos ponemos a hacer lo que sabemos hacer. Exacto. Sí, Sí, quizás es uno de los otros aprendizajes guay, oye, y entonces, siguiendo un poco para bajar un poco el ¿no? Hemos hablado de deporte, entonces vamos a jugar aquí una especie de trivial, ¿no? 3 palabras, ¿vale? Para 3 conceptos, solo puedes responder 3 palabras. O sea, una por concepto. Una por concepto. Vale. Deporte extremo, te las voy a listar primero. Deporte extremo, música y comida. Bodyboard. Apología del bodyboard. Vamos a regalar una tabla de... ¿Música te refieres a estilo de música, grupo? No, lo que a ti te sugiere, ¿sabes? Mago de Oz. Hostia, Es que yo estaba escuchando. Mago de Oz. Es que Sí, hoy no sé señor. por qué. Sí, señor. Mago de Oz, si nos escucháis. No sé por qué, estaba Sí, señor. escuchando. Increíble hoy. Estaba cantándolo en la ducha. Ya han hecho por ahí algún anuncio. Sí, sí. Así, muy bien. ¿eh? Sí, sí. Han vuelto, ¿eh? Sí, sí. ¿Y comida? Salmón. Cualquier Salmón. cosa con salmón. Muy bien. Sí, sí. Sí, señor. Muy bien. Salmón. Perfecto. Pues muy guay. Pues yo creo que nos ha quedado muy claro quién es Marcos Ladreda, tío. Oye, Y muchas Eternal gracias. Diagnostic, tío. Muchas gracias por sacar otras estas preguntas y... Nada. ¿Y cuándo te toca a ti? ¿Ahora mismo o qué? Si quieres, aquí estamos. O sea, esto es nuestro primer esto es nuestro. Esto es para Claro. nosotros. ¿Tenemos público? ¿Tenemos Claro, sí, público? no, de hecho el público están ahí todos muy motivados, Ahí no, se les no hace. miran el teléfono, están muy atentos, o sea, Sí. está esto que hierve. Sí, nuestra intención, yo creo que la idea de esto, Marcos, es que vayamos teniendo gente, ¿no? O sea, que Claro. ahora busquemos gente que esté haciendo cosas así frikis. De hecho tenemos que poner fecha para cuando lo Sí. hacemos para atraer ese público, porque bueno, para dar un poco de ambiente Sí. y sí, efectivamente vamos a traer frikis. Sí, la Muchos idea es frikis. traer frikis de cosas muy técnicas y muy deep tech. Eso lo hemos explicado, ¿no? O sea, Claro. que es dentro de todo el emprendimiento hay una línea, ¿no? Que es lo que se llama deep tech o tecnología profunda. Y eso, ¿qué entendemos por esto, no? Que al final tiene que ver mucho con el capital, que es como se explica todo esto, que es gente que necesita mucho dinero para hacer cosas que son costosas porque son muy frikis, pero en el fondo es porque estás en la barrera de algo, ¿no? Estás como en el límite de algo que no existe y se quiere desarrollar y lo quieres aplicar, ¿no? Es un poco... en otros países se entiende más, en España estamos empezando ahora. Claro, porque tiene un carácter, yo creo, en España la mayoría de startups, ya centrándonos en el emprendimiento. Exactamente. Siempre, cuando hablas con un inversor te dice, bueno, ¿y cuánto estáis facturando? ¿Cuáles son tus métricas? La ¿Cuál es tu famosa tracción. ¿Cuánto Claro. tracciones? Claro, tú vas a Reino Unido y evalúan otras variables. Sí. La Evalúan, propiedad intelectual, esa es la más importante. cuánto conocimiento estás metiendo en la empresa, ¿no? Claro, y qué potencial Patentes, mercado marcas. tienes. O sea, porque tú tienes un producto diferencial y que además tienes una patente garantizada, Ya está. Claro. Al principio eso es... puede costar más o menos, pero si lo llevas a mercado, pues Claro. te vas a llevar un Pero un claro, porcentaje aquí alto te del dicen, mercado, ¿no? claro, ¿cómo te vas a gastar 3 millones sin facturar? Si no tienes métricas de facturación. Pues tú, bueno, hombre, porque igual luego saco más. Total. ¿Sabes? Igual el multiplicador luego es más grande. ¿Hay más riesgo? Bueno, hay más riesgo para el que no lo entiende, en Sí. mi opinión. Nosotros en nuestro sector, yo siempre pongo el ejemplo de Elon Musk, que está un poco tal con SpaceX, Claro. pero yo entiendo la primera vez que dijo, no, es que voy a ponerme a aterrizar cohetes, ¿no? Claro. Como... Muy guapo eso, ¿eh? Claro, Oye, pues tener muy la bien. visión, tener ese conocimiento, ¿no? Que también Sí. sí que es cierto que es un emprendimiento que viene de un grado científico, tecnológico, Sí. que tienes que haber tenido una experiencia previa, Sí. porque Te tú... tiene que gustar. Claro, tú no creas una infraestructura, a ver si lo digo bien, para la movilidad aérea en ciudades Eso es. si tú no has observado algún tipo de aspecto relacionado y no has estudiado. Total. Sí. Entonces, muchas veces quizás nos acomodamos y con toda la burocracia que hay en España, enlazando con el tema anterior, es difícil que alguien decida emprender. Sí, sobre todo porque sabemos, o sea, que es difícil.
Y eso es lo que nos gusta, o sea, nos gusta que sea difícil, porque es lo que una parte de la motivación. Claro. Sí. A ver, yo en mi caso, yo como ingeniero que soy, yo primero soy ingeniero de formación. eh, venga, ahora me entrevistas tú, Marcos. Vale. Venga. ¿Quién es Mariano de Tengo Diego? ganas. Bueno, yo para presentaros un poco a Mariano, que os va a contar el todo, creo que Mariano es la persona que más me ha impactado de cuando llegué aquí a Lanzadera. Estamos en Valencia, que no lo hemos dicho. Es verdad, es verdad. Estamos en en Lanzadera. Entramos bueno, ¿tú llevas desde septiembre? No, entonces antes. Septiembre de 2022 ya. Ah, tú ya eres un año más. Sí, ya llevamos Nosotros entramos en septiembre del 2023 y nos conocimos pues justo cuando entramos. Sí. Unas buenas cervezas. Y fue como ahí, bueno, al final hicimos un match de gente haciendo cosas muy frikis. Y bueno, mi Mariano empezó a hablar de microbiología, o sea, yo entraba para cualquier tema y Mariano sentaba cátedra. Yo era para biólogo, iba para biólogo. Es que, o sea, ¿te gustaba mucho la biología? O... Sí, vengo de una familia de esa rama, ¿vale? Biólogas, enfermeras, farmacéuticas y demás. Y yo bueno, tengo dos partes, ¿no? Por un lado, me gustaba mucho la ingeniería genética, desde el punto de vista de ingeniería. Lo que pasa es que cuando yo accedí a la universidad, eso todavía no existía en España. Había que hacer biología, tenías que hacer 5 años y luego buscarte una universidad fuera, especializarte en ingeniería genética, que eso todavía no existía. Claro. Y luego, a mí lo que realmente desde muy pequeño, lo que siempre me apasionó fue la robótica. La robótica... O sea, ¿tú de pequeño estabas construyendo robots en casa? Desmontando cosas en casa. en mi casa, o sea, el mando de la tele... Relojes, televisión, todo lo que pudiera echar en mano, desmontarlo. ¿Y tus padres cuando iban a ver la tele? Que de aquella probablemente se veía mucho la tele. Pues imagínate, sin el mando, sin el reloj o sin lo que fuera. ¿No? Porque eso tiene cierta complejidad para un niño de 5 años. Pero estaba siempre inventando cosas, con sin cuerdas, poleas, los legos, siempre inventando. ¿Y algo así que te acuerdes de lo que puedas estar orgulloso o que hayas construido así de pequeño? Pues no sé, es que hacía muchísimas cosas. Recuerdo friqueando con un vecino con un kit de estos del quimicefa, que estuvimos una tarde haciendo ahí pócimas y salió un mejunje horroroso, ¿no? Y ahí se quedó. ¿Pero se podía comer eso? No, lo intentamos, pero no era buena idea, ¿no? Pues siempre estábamos haciendo ese tipo de fricadas. O la parte biológica, ¿no? Pero aunque sí es cierto que yo tenía una percepción de la robótica como muy romántica, ¿vale? Vino desde una parte literaria, siempre me gustó mucho leer, entonces leí una historia sobre robots, muy joven, y eso dije, yo quiero hacer esto. ¿Qué te gusta, la ciencia ficción o qué tipo de lectura en general? Sí, en general, ciencia ficción, fantasía también, de pequeño. Y eso me marcó, dije, yo quiero hacer entidades, ¿no? Robots que hagan cosas por nosotros, que nos solucionen la vida, o sea, ¿por qué no tenemos robots andando por la calle? Luego llegué a la universidad, que recuerdo, ¿y qué tengo que estudiar para hacer esto? ¿Ingeniería industrial? Bueno, vale, era lo más parecido. No, luego me di cuenta que no era una tan tendencia así. En España también, ¿no? Sí, que había la ingeniería industrial... Sí, como siempre... no sabías muy bien qué estudiar, pues sí. Esto era un poco general. Entonces yo estudié las dos opciones. Y tuve la doble vía hasta el final, o sea, estudié tanto biología como tecnología. Y mientras estudiabas... Pero al final me dediqué a la industria. Bueno, ahora nos cuentas sobre eso, pero cuando en el periodo en el que estudiabas estabas muy activo a nivel de innovaciones, o sea, ya tenías esa vena... Sí, me apuntaba a todas las clases y todos los cursos de robótica que había en la escuela, participábamos en todos los concursos de robótica móvil que hasta meses sin dormir con los 4 matados que estábamos ahí en la universidad montando cacharros durante toda la carrera. Sí, o sea, que eras uno de esos que iban a los concursos de química a nivel de España. Sí, pero de robótica. Claro. En plan, seguidores de línea, de todo. Había varios y todo lo que podíamos nos metíamos. ¿Y tenías amigos también que estaban en eso? Yo les metía, además. Yo era ingeniero electrónico, entonces a mis compañeros electrónicos también. Pero como buen emprendedor, instigabas ya a la gente. Decía, me falta un ingeniero mecánico, entonces tenía amigos ingenieros mecánicos, diseña todo el robot y nosotros lo programamos. Entonces fuimos metiendo siempre gente que éramos todos unos fracasados, o sea, nunca llegamos a nada, todo explotaba en el último momento, teníamos que pasar la noche sin dormir, pero fue una etapa muy guay porque
mucho cacharreo. ¿Tú crees que ese aprendizaje que no era el propio académico te dio más conocimiento y te dio más visión sobre la tecnología? Sí, porque la tocábamos. Porque sabíamos lo que costaba hacer que un cacharro con 4 ruedas pues siguiera una línea o se moviera por una pared. O sea, algo que parece como muy sencillo, lleva detrás una cantidad de horas humanas de diseño, de pensarlo, de programarlo, de soldarlo, de que te explote la batería, de que esto no... mucha dedicación que solo entiendes si lo has tocado. Estás hablando mucho de aspectos de hardware, ¿no? Sí. De Sí. mucho de tocar, Sí, de apretar tornillos, Sí. de fastidiarle el La rato cocina. después de la cena a tu padre porque mientras Sí, quería ver la tele. Total. Pero ahora estás creando una infraestructura digital. Sí, sí. Porque, ¿qué es Vertiport? La siguiente, claro, esa es la siguiente voladura. Nosotros en Vertiports Network lo que estamos haciendo es infraestructura para movilidad aérea urbana, ¿vale? Básicamente es que queremos que los taxis voladores, que son aeronaves... Los drones. eVTOL se llaman. Sí, son aeronaves eléctricas realmente. Vale. eVTOL. eVTOL, Electric Vertical Takeoff and Landing Aircrafts. Vale. O sea, aeronaves eléctricas de aterrizaje y despegue vertical. Que Esto irán las referencias porque yo la Wikipedia. No lo sabría escribir ahora mismo. Básicamente es, bueno, hay una tendencia para reducir la huella de carbono de todos los medios de transporte que utilizamos en gran medida. Y entonces dentro de esa línea pues se están electrificando la aeronáutica. ¿Cuál es lo interesante de esto? Que aparece un nuevo tipo de aeronave que tiene que ver más con los drones que con los helicópteros, aunque tienen cierta relación, que permiten... Perdona, ¿en qué se relacionan? Porque no van tripulados, no van tripulados... Bueno, o sea, ¿en qué se parecen claro, y en qué se diferencian? Totalmente. Primero, ahora son tripulados, pero la idea es que no lo sean, ¿vale? Y no se, o sea, se diferencian de los helicópteros en el que tienen distintas configuraciones de vuelo, lo que se llama la envolvente, funcionan de distinta manera. Un helicóptero, que os lo imagináis, pues tiene un rotor de cola y una ala rotativa, que es el rotor principal. En los eVTOLs... O sea, para los profanos, la hélice de atrás y la grande de arriba. ¿Vale? Ese es el concepto. En el caso de... ¿Cómo se llama cada una? La hélice rotor de cola, rotor de cola y un ala rotativa, el ala, vale. Se llama ala también, como los aviones, lo que pasa es que gira, o rotor principal también. Vale. Bien, esos son los helicópteros. Estos pueden ser helicópteros eléctricos, que es una opción, pero luego la ventaja de los drones es que ha dado pie a mucha investigación en cómo funcionan ese tipo de aeronaves a escala pequeña. Entonces, muchos de esos conceptos que le dan agilidad, moverse en 3 dimensiones de una manera más ágil, se están llevando a las aeronaves. ¿Por el tipo de rotores? Por el tipo de rotores que no son... Un helicóptero es bastante complejo, o sea, cambia el ala de configuración en cada giro. Claro, porque los otros son eléctricos. Porque o sea, bueno, yo juego con mis drones y tal, y son muy estables, ¿no? Pero luego, por ejemplo, los helicópteros son conocidos por ser mucho más peligrosos que los aviones de ala fija. Bueno, eso también es un mito. O sea, vale, es por eso que necesitamos que destripes todo este tema. En el caso, y ya te digo que nosotros no nos dedicamos a las aeronaves, ¿vale? Aunque trabajamos con ellas. Los helicópteros son estables, como aeronave, todas las aeronaves diseñan, excepto las militares, porque tienen sus ventajas. En ingeniería de control es lo que llamamos aeronaves o diseños que tiendan a ser estables. Es decir, que sin tú meter ningún comando a la aeronave siga volando. Vale. Se mantenga en el aire. En un entorno estable, claro. En un entorno estable. En nuestra zona estable de la zona de control. Cuanto más inestable es decir, que tú tengas que como sistema de control, el humano como sistema de control, tenga que controlarlo, más inestable tiene más ventajas de cara a, pues, son capaces de, imagínate, un caza es muy inestable, claro, pero a cambio tiene unas capacidades de giro o de cambio de la movilidad diferentes a las de una agilidad mayor, ¿vale?
Y nada, lo que estamos haciendo es que este nuevo tipo de aeronaves que se van a introducir en las ciudades, claro, se espera que aumente el número de vuelos de este tipo de aeronaves, no solo la parte Porque de son, pasajeros, sino también los drones, logística y demás. porque son aeronaves Ujú. eléctricas, ¿no? En principio. Eléctricas, O sí. sea, eso va a ser Sí, fundamental. sí, o de emisiones cero. También las hay híbridas, con modificaciones de helicópteros, que son helicópteros normales, pero tienen motor eléctrico, o híbridas. Hay gente que está trabajando también con hidrógeno, por ejemplo. O sea, a nivel de energía están recibiendo los mismos avances que los Sí, vehículos. el vehículo, el coche eléctrico. El coche eléctrico, El coche, vale. exacto. Y estas aeronaves también son tripuladas, ¿no? Al principio serán tripuladas, Ujú. y eso es un poco donde entramos nosotros. Al principio serán tripuladas, pero claro, lo que se quiere es tener una opción más de movilidad urbana y sobre todo en las zonas rurales, acercar las zonas rurales a las ciudades. Y eso implicará que aumentará el número de vuelos, con lo cual eso va relacionado con la complejidad, es decir, más vuelos, más frecuencia, y eso llega a un punto Claro, en el que el ser humano... Claro, porque, porque no tampoco puedes poner semáforos por el aire. Claro, tienes que poner, normalmente se ponen lo que se llaman controladores aéreos, que es como los guardias que están decidiendo, oye, usted no le puedes parar, Claro. pero le puedes decir, no, dé una vuelta y espere porque tiene que llegar este Claro. otro. Entonces, eso se controla con controladores aéreos, pero cuando la complejidad es muy alta porque tienes muchos vuelos, eso, claro, es exponencial. Y es donde entramos nosotros. Porque no lo puede controlar una persona físicamente, o sea, Exacto. un controlador. Exacto. O sea, nuestra empresa, o sea, nuestra idea de Vertiports Network nace de ahí, de el entorno va a cambiar, va a ser extremadamente complejo y solo mediante inteligencia artificial, mediante un software de digitalización, se va a poder asistir primero a esos controladores aéreos y esa gente que está gestionando la red de esta nueva movilidad y luego en algún momento hacerlo de manera automática. ¿Puedes dar una definición general de lo que es la inteligencia artificial? Aunque es un tema que ya está muy tocado, pero creo que es necesario introducirlo. A ver, es muy complejo, también hay una parte filosófica aquí, que es que todavía no sabemos como humanos definir lo que es inteligente o no, ¿vale? Entonces, bueno, hay muchísimas definiciones, pero lo que trata la inteligencia artificial es imitar comportamientos humanos para resolver problemas que a nosotros, o que digamos de una manera estándar de computación para resolverlos, lo que llaman analíticos, no se pueden resolver. O son complejos o consumen muchos recursos para que se puedan resolver. ¿Vale? ¿Y cómo lo bajarías un poco a tierra, ya que estamos siempre Sí. en el aire y Sí. en la profundidad tecnológica? Sí. ¿Qué rasgos podrías dar de la inteligencia artificial que fueran más generalistas? Algo muy sencillito. Siempre hablamos, para que lo entienda yo bien. Un rasgo de la inteligencia normal, humana y del resto es que somos capaces de reconocer patrones. Somos muy buenos reconociendo patrones, ¿vale? Entonces, reconocer patrones es útil en algunos campos técnicos humanos, desde la economía hasta la ingeniería, que las inteligencias artificiales, copiándonos, lo hacen bien. El ejemplo, por ejemplo, es visión artificial, ¿no? Que una máquina sea capaz de reconocer un texto. ¿Vale? Es un reconocimiento de patrones que se basa en cómo nosotros reconocemos un texto, por ejemplo. Bueno, sí, realmente tú puedes, mientras selecciones una clase, puedes reconocer diferentes características de esa clase. Eso es un ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Poder determinar dentro de un grupo qué otro elemento pertenece o se acerca más a ese grupo, ¿no? Claro. Eso analíticamente se puede realizar, pero cuando tienes muchos grupos, analíticamente es más complejo o no se puede realizar. Me viene a la cabeza el término deep learning. Claro, deep learning la inteligencia artificial es abismal. Ahora estamos hablando mucho de un trocito que es la generativa, que lo que hace es pues, generar de manera automática, gracias a una base de conocimiento enorme, nuevo conocimiento, digamos, ¿vale? El deep learning es una rama de la inteligencia artificial que tiene que ver con una cosa que se llama profundidad, como su nombre lo indica, que básicamente es cuántas redes neuronales y de qué manera se agrupan utiliza tu algoritmo, ¿no?
¿El concepto red neuronal es Viene de lo la que ya me biología. estoy imaginando? Sí. O Las sea, propias conexiones entre nuestras neuronas. la neurona como tal, a nivel de informática, a nivel de computer science, es exactamente, matemáticamente funciona igual que una neurona humana. Recibe una serie de estímulos en las entradas, esos estímulos se evalúan y con la suma de esos estímulos, que se les multiplica por un peso, se compara con una referencia, que es lo mismo que hace la sinapsis y la relación química de la neurona internamente, y si el umbral de esa comparación es mayor que la referencia, se transmite la señal o no. Sabes mucho de fisiología. Es que funciona igual. Claro. O sea, se copia el comportamiento de las neuronas. Y en el caso de Deep Learning lo que se dijo es, en el principio se pensaba que con un grupo determinado de neuronas era suficiente y que los resultados no cambiaban, porque tecnológicamente a nivel electrónico no éramos capaces de tener tanta densidad. Entonces decíamos, bueno, pues que lo estoy comparando con poca densidad y no importa que tenga muchas capas neuronales, pero no se tenían suficientes. Entonces en un momento determinado en el que tecnológicamente podemos construir muchísimas capas. ¿Tiene algo que ver con la capacidad de almacenamiento de nuestros dispositivos o Tiene de los supercomputadores? Tiene que ver con el almacenamiento en cierta medida, pero sobre todo en cómo modelamos las neuronas. Eso tiene un coste físico, eso se tiene que llevar a la Tierra, que es un circuito que funciona como una neurona, y eso ocupa sitio y consume energía. Entonces, hasta que no se ha llegado a un nivel de escala lo suficientemente pequeño y eficiente para que se puedan construir miles de millones de neuronas, no se ha podido demostrar que efectivamente con pocas capas o teniendo pocas capas es menos eficiente que teniendo muchas. Claro. O sea, copiamos el cerebro humano o el cerebro de los animales, por ejemplo, de otros animales. Fue impresionante. Sí, y además esto ha avanzado súper rápido, ¿no? Sí, muy rápido. O sea, eso es la siguiente parte de mi vida, ¿no? Yo en 2015, que ya estaba trabajando como ingeniero, decido dar un giro y vuelvo a estudiar. Pero me giro y me voy a informática a estudiar inteligencia artificial. Claro, porque hemos pasado ahora de hablar de helicópteros, sí. de drones, de objetos voladores eléctricos tripulados, que yo no sé si hay aviones híbridos ya, bueno, es todo el mundo, a hablar de data, de manejo de data. Sí. Básicamente porque lo que nosotros nos dimos cuenta hace ya un tiempo es que si queremos controlar esto, necesitamos tener un modelo y tener algoritmos que sean capaces de tomar decisiones en un entorno con esa complejidad. Y entonces ahí es donde entra la inteligencia artificial. Cuando nosotros los humanos somos buenos detectando patrones y hay gente que es mejor que otra, ¿no? La típica persona que se fija y dice, mira, bueno, en psicología del comportamiento tiene que ver mucho con neurociencia, tiene que ver con muchas otras cosas, pero es un ejemplo muy bueno que es nosotros expresamos emociones mediante una serie de gestos y la gran mayoría son microgestos que nosotros el ojo humano le cuesta ver, pero nuestro cerebro se identifica. ¿No? Y que la persona que tienes enfrente reacciona de una manera determinada. Única y exclusivamente porque detecta una serie de microgestos. Vale, pues esto es igual. Las inteligencias artificiales, cuando tienen la suficiente cantidad de información, son capaces de ver patrones que nosotros como humanos nos cuesta. Y son muy buenas haciendo eso. Claro, y además ahora que somos capaces de acumular tal cantidad de datos, pues esta información nosotros ya no la podemos ver. Claro, y entonces ahí entra el deep learning. Tú necesitas grandes cantidades de información, big data, está todo relacionado, grandes cantidades de información y grandes cantidades de capacidad de computación, evitando el sesgo. Para que se entienda, el sesgo es una condición, ¿no? Es tomar un juicio sobre algo de una determinada manera sin tener muy en cuenta los datos, ¿no? Por ejemplo, es un sesgo, claro. Pues lo que intentamos es que nuestras inteligencias artificiales, con la mayoría de datos que tengan disponibles, sean capaces de tomar decisiones sin tener sesgo. O se intenta. ¿Vale? Entonces, eso son buenas haciendo esto. Entonces, para nuestro caso es muy interesante porque vamos a tener una gran complejidad, muchas aeronaves circulando y un humano con tal complejidad no va a tener capacidad de decidir cuál es la mejor operación
que se tiene que llevar a cabo para que se solucione un problema concreto. ¿Vale? Por ejemplo, reservar un vuelo sabiendo que si donde vas a tener batería suficiente, si está ocupado o no, y si además cómo interacciona eso con la aeronave que está llegando de otro sitio. Claro, me surge ese problema, claro. Que eso sé, si yo para volar mi dron de repente me avisa que tiene que volver a casa porque no tiene batería, pues claro. Imagínate poder reservar vuelos, calcular los espacios que tengas libres o no dentro de un espacio limitado y demás. Claro, y esto funcionando por encima de nosotros, ¿no? Por Mientras encima de nosotros, yo voy en bici al centro y de repente me cae una aeronave aquí porque se queda sin batería. Pues... Exacto, es lo que hay que evitar. O que si sucede, pues tengas una maniobra de emergencia que pueda llegar en cualquier momento a un sitio seguro y eso, calcularlo, es complejo. O sea, la seguridad es algo que es fundamental en lo que estáis haciendo, ¿no? O sea, sois un elemento de seguridad. En una de las capas somos críticos, claro. Es lo que se llama somos una industria crítica justamente porque estamos muy regulados y tiene que ver con la seguridad. Para nosotros es fundamental, está intrínseco en nuestra misión que tiene que ser todo completamente seguro. ¿Cómo llegas a la idea de Vertiports? Pues muy fácil, estaba metido en un atasco en Madrid, iba al trabajo a 10 minutos de mi casa y llevaba hora y cuarto en un atasco a las 9 de la mañana. Entonces, en esa frustración y no tener tiempo nada más que para estar ahí pensando y no hacer nada, me di cuenta y dije, bueno, esta gente que yo venía del mundo aeroespacial, al principio de mi carrera empecé en una empresa aeroespacial haciendo robótica y visión artificial y cosas así como muy frikis. O sea, que ya estabas conectado con el campo. Entonces, cuando ya estaba desconectado, que llevaba unos años fuera, dije, bueno, estoy aquí metido en un atasco, esto es un follón. Y había unos tíos que estaban diciendo que esto se podía cambiar si metíamos aeronaves en vuelos en la ciudad, ¿no? ¿Hay algún lugar del mundo que dirías donde esto esté más avanzado? Sí, a ver, llama mucha la atención porque un poco lo que estábamos hablando, una de las cosas que más me está... Bueno, es parte de nuestro aprendizaje, que el público en general no sabe que esto está sucediendo. Entonces tú cuando lo cuentas... Yo flipé cuando me lo contaste. O sea, cuando empezaste a hablar de Vertipuertos, yo dije, el nombre me flipa, pero no pensaba que esto fuera una realidad. Te lo dejaba para las pelis tipo Matrix. Entonces, gente que se puso a trabajar en este tipo de aeronaves, pues casi desde el 2009, 2008, y lo que está sucediendo ahora es que durante todo este tiempo esas aeronaves se están terminando, se están certificando, se están diciendo, oye, son aeronaves seguras, pueden funcionar y operar, y el problema es que no existe la infraestructura para que esto funcione, ¿no? Entonces es donde entramos nosotros. Nosotros vamos a dar ese soporte, tanto sitios donde puedan operar física, que es la parte física, y luego el software que gestione toda esa complejidad desde la inteligencia artificial, desde la ingeniería del software y demás. Entonces, sitios donde están operando, pues llama la atención mucho porque en China en concreto pues se ha terminado de certificar la primera aeronave en diciembre y han operado ya el día 28 de diciembre del año pasado, las primeras rutas. Pero en Europa se está hablando de los Juegos Olímpicos de este año. En París pues hay una intención de que haya pasajeros que puedan utilizar estas aeronaves para acceder a determinadas rutas dentro de París este verano. Me suena a ciencia ficción. Sí, es como Blade Runner o como, ¿no? Regreso al futuro y dices, pero esto va a ser dentro de 15 años. Claro, y estos eventos quizás son entornos controlados donde se puede poner a prueba esta infraestructura, ¿no? Sí, la idea con pocas naves, entiendo, esto irá progresivamente, se empezarán con pocas rutas, al final es siempre lo mismo, es intentar regular y estructurar espacios que no están estructurados o sistemas que son complejos, intentar simplificarlos, ¿no? Y esa es la idea, empezar con pilotos, vuelos muy concretos, todo regulado y estructurado y aprender, y con eso pues seguir creciendo, ¿no? O sea, va a aparecer como un nuevo tipo de puesto de trabajo de piloto de aeronave en ciudad. O sea, que los pilotos que normalmente están acostumbrados a viajar por el mundo distancias larguísimas y quizás no dormir en casa muchas veces, de repente el trabajo está a 10 minutos. Taxistas. Claro. Y no hay. Y además el problema es que no existe ese tipo de pilotos. Se está empezando a formar a esa gente Porque el control será más parecido al de un helicóptero, ¿no? Que de un avión. Aunque son diferentes, porque vuelan de manera distinta, son más ágiles en algunas cosas.
Y claro, no existe esa gente, se está también formando esa gente con la normativa específica para que entiendan cómo funcionan, más todos los riesgos añadidos a volar en un entorno como esto, ¿no? O sea, vas a tener edificios, vas a tener cañones, ¿no?, urbanos que se llaman, que son zonas estrechas donde a lo mejor pierdes comunicación. Entonces, bueno, nuestra labor es justamente eso, dar ese soporte, ¿no? Tener una red que soporte todo ese tipo de movilidad y que las operaciones se realicen de manera segura. Y bueno, yendo a la parte de emprendimiento, porque yo ya entendí algo de tu proyecto, pero bueno, ahora acabo de entender muchísimo más sobre Vertiports. Sí. Y la verdad que me ha encantado, sobre todo me ha gustado mucho cómo has explicado el concepto de inteligencia artificial. Sí. Me ha encantado. Y la necesidad de la seguridad en ciudades. Quiero que entres en el deep, en ese espacio profundo. Sí. ¿Qué dirías tú que es lo que más te fliparía hacer? A nivel tecnológico, algo que digas tú, "Buah, esto sería una pasada". No tiene que ser en Sí. tu campo, puede ser en Cualquier cualquiera, cosa. pero algo tecnológico que te alucine. A mí hay una de las cosas que todavía me llama mucha atención. Soy un niño de los 80, ¿no? Y los 80 y los 90 eran películas, ¿no? Robots por todas partes, todo súper... y los humanos disfrutábamos de la vida y nos íbamos a hacer bodyboard, ¿no? Claro. ¿Qué vas a hacer si no? Entonces me llama mucha atención que en 2023, 2024 todavía no estemos en un nivel de automatización que nos solucione la vida, ¿no? Quizá ahora con esta nueva inteligencia artificial que se ha generalizado, porque la inteligencia artificial no es de ahora, o sea, esto se va investigando en ciencias de la computación, pues casi 80 años, de la etapa moderna, pero antes también se hacían otro tipo de estudios en la línea, ¿no? De entender cómo funciona nuestro cerebro y copiarlo. Pero sin embargo, las aplicaciones, o sea, lo que es la aplicación en sí, que es muy complejo, lo que hemos hablado antes, porque tienes que tocarlo. Y tiene que funcionar correctamente. Cosas tan sencillas como planchar una camisa o hacer la cama es tremendamente complejo desde el lado de la inteligencia artificial y la robótica. Entonces, eso es lo que a mí me Por el potencial a que se cometan errores, a que son entornos no estructurados que no se pueden predecir. Entonces, claro, el entrenar inteligencias, que ahora ya empezamos a tener esa capacidad computacional, pues ahora es llevarlo a la práctica. O sea, claro. Que eso es lo que Que da miedo, ¿no? A nivel, por ejemplo, a nivel biológico, a nivel diagnóstico, hay todavía una reticencia en ese campo. Entonces, imagino que... ¿Qué campo crees por el que se podría empezar o ya se está empezando? No, bueno, a nivel físico, digamos, en la parte de robótica se está implementando ya. Claro. Desde coche autónomo y este tipo, ¿no? Pero ya hay gente que está trabajando en robots que ahora, antes siempre han estado, pero ahora pueden ser más inteligentes, ¿no? Si hay una parte que como de esa doble vía bióloga, a mí realmente me alucinó cuando lo conocí. Es una ciencia muy joven, que se empezó a investigar en 2005, 2008, que es lo que se llama biología genética, que es cómo aplicamos teoría de la computación en biología, ¿no? En bacterias, cómo programamos bacterias. Y realmente eso es algo que sí creo que va a cambiar, y eso sí me alucinaría trabajar mucho en eso. ¿Cómo podemos modificar, o cómo podemos utilizar el ADN, lo que comentabas antes, cómo podemos utilizar los cromosomas para resolver problemas matemáticos? Impresionante, claro, o almacenar información. O almacenar información. La cantidad de información que almacena un cromosoma, ¿no? Claro. Y son sistemas muy eficientes. Sí, yo creo que lo hemos hablado alguna vez. Siempre pongo el ejemplo, el problema del viajero se puede solucionar automáticamente utilizando biología sintética. Que básicamente es que si tú tienes un sitio, o sea, tú tienes un mapa en el que quieres recorrer ciudades, cuando el número de ciudades es muy amplio y siempre tienes que pasar, imagínate, ¿no? Un viajante que tiene que pasar siempre tiene que pasar por todas las ciudades y solo puede pasar una vez por cada una de ellas, ¿no? ¿Cuál es el camino óptimo? Bueno, eso en computación, cuando son muchas ciudades, tienes que calcular, no te queda más que calcular todas las combinaciones. Entonces, eso es muy complejo computacionalmente. O sea, pues si costoso también. Costoso, claro, sí, estamos hablando del coste. Vale. Entonces, pues al final llega un punto en el que si el número de ciudades es n, el tiempo de computación es infinito. Claro. Y a nivel de energía, ¿no? Si lo puedes computar a nivel biológico. Entonces, a nivel biológico, mediante ADN se puede computar y es automático. O sea, que tu ordenador, en vez de darle enchufarlo a la corriente, le das azúcar. Literalmente.
Literalmente, puedes codificar problemas en bacterias, creces las Sí. colonias y, Hombre, un día te puedes ceder y darle miel, ¿sabes? sí, y ver cómo funciona. Sí. Y ahí se están haciendo cosas tan locas como implementar protocolos de comunicaciones, que es el premio Nobel de este año de biología se le daba al quorum sensing, que es comunicaciones programadas entre bacterias. Claro. O sea, cómo descubrieron eso y luego cómo se puede aplicar, ¿no? ¿Cómo se entrelaza toda esta Sí. tecnología, ¿no? Y ciencia? Al final es que lo que pasa es que intentamos conocernos a nosotros como seres humanos, ¿no? Y en ese intento de conocimiento pues llegamos a la inteligencia, cómo la podemos aplicar en otros ámbitos y cómo lo reflejamos en otros entornos. Y bueno, pues ahí se entremezclan. Bueno, históricamente llevamos mucho tiempo persiguiendo el conocimiento Sí, y queremos saberlo todo. Y muchas veces pues tenemos que aceptar que hay cosas que no sabemos simplemente. sí, sí, total. Y que vamos a saber menos, sobre todo que vamos a delegar mucho y bueno, pues eso también llevará a conflictos, pero también cosas interesantes, ¿no? Claro. Bueno, y para suavizar un poco esto, porque creo que ha sido muy intenso todo lo que has contado, a la Bueno, vez que poco a poco. interesante, te voy a hacer la misma pregunta que me hiciste tú a mí antes. Quiero tu deporte extremo favorito, 3 palabras, tu comida Vale. favorita y música. ¿De extremo valen artes marciales? No, tiene que ser deporte extremo. Joder. De Bueno, extremo, por ser tú si es extremo, y ser el primero, venga, te lo acepto. si es extremo, si tengo que elegir, elijo el esquí. Me gusta. O sea, he esquiado, llevo muchos años esquiar, pero además era muy de ¿Dónde ibas tú a esquiar? a Pirineos. Aunque la bueno. que más me gustaba era Sierra Nevada con Sí. o sea, esquiar en manga corta. Maravilloso. Hombre, la nieve no estaría tan bien, pero... Si tuviera que elegir, quizá esos son uno de los que más me gustaban, pero si tuviera que ser el deporte que más me ha marcado ha sido el kendo, la esgrima japonesa. ¿Pero lo practicabas aquí? ¿Dónde? Sí, en Madrid. Ah, vale. Soy Bueno, claro, en Madrid soy primer también. dan. ¿Ah, sí? Sí, de esgrima No japonesa. hay bromas, Sí, de sí. frío, o sea, de bromas, con un palo de una escoba. Sí, me dio muy fuerte y es algo que por su filosofía y tal me impactó mucho. Qué bueno. Sí, ser un samurái. Y... Venga, el siguiente, ¿me has dicho música? Música, por Punk, ejemplo. tío, punk. En general, todo el punk, sobre todo punk americano, pero ¿Te motiva? Sí. ¿Lo pones por las mañanas? A todo trapo. ¿En el coche? En el coche. ¿En un atasco? A todo trapo. A todo trapo. Súper. ¿Te imaginas tú en de el años coche punk. echando a volar Sí, y diciendo, "Buah, le pongo aquí unas élites al punky, coche sí, y con mi punk"? Punk americano desde el principio de finales de los 90 a principios de los 2000. O sea, tengo que reconocer que he sido muy punky en ese aspecto. ¿Y comida? Comida. Pues mira, me viene mucho el rollo japonés. En esa línea me influyó mucho la cultura japonesa y todo lo que tiene que ver con es un poco en eso, ¿no? El salmón, ¿no? El sushi, por también la filosofía que está detrás de preparar un buen sushi, el por qué lo preparas, la preparación. Si tú vas a un buen japonés y ves cómo el chef se pone ahí, ¿no? Y lo tal, dices, madre mía. ¿Tú haces sushi en casa? Lo he intentado. ¿Y qué tal? Mal, pero un tema A ver, de yo filosofía. maquis ahí en plan cutre y Sí, apañando ahí como sí. puedo con la esterilla, pues me apaño. Me dio porque estoy muy metido en ese rollo, Sí. pero es cierto que detrás tiene una filosofía, como todo lo japonés, que llega a la comida, o sea, te lo transmiten. Y eso me impacta. Me Qué impacta bien. mucho. Sí. Pues nada, muchas gracias por contarnos todo esto. No sé si se me queda algo en el camino. La burocracia española, como emprendedores. Bueno, Otro pero día, sí, yo creo que ya lo dejamos para otro día, que esto ha sido muy intenso. Pues... Oye, un placer, Marcos, tío. Ha sido, la verdad es que igualmente lo hemos pasado bien, ¿no? Sí. La idea de esto es invitar a gente, ¿no? Traer gente Sí. friki haciendo cosas. Traeremos invitados que os firmen sus publicaciones científicas incluso. Sí, con Lo cariño. que queráis. Con cariño, el paper. Claro. Bueno, pues nada, muchas gracias. Esto ha sido el primer capítulo de Café y Tech. Cafeytech.es, creo que es donde vamos a ir colgando ahí nuestros vídeos y nuestros podcasts. Y nada, pues la idea es seguir y el siguiente tenemos que buscar un invitado. Yo tengo unos cuantos en mente ya. Pues ya está, listo. Gracias por escucharnos. Muchas gracias, chicos. Chao. Chao.